Cali la vio crecer, pero Bogotá la hizo parte de la lucha. María Eugenia Vázquez nació en 1951, el mismo día que el libertador Simón Bolívar, el 24 de julio. Se mudó a Bogotá por cuestiones familiares, estudió en un colegio franciscano, en el cual hizo parte de un grupo de teatro con el que presentaron La Casa de Bernarda Alba. Una obra que cuestiona la familia tradicional, el autoritarismo, la virginidad de las mujeres y todo aquello bajo lo que su escuela estaba justificada. Entonces los curas y las monjas le quitaron el permiso de volverse a presentar. Y desde ahí algo se rompió en María Eugenia. Y tal vez desde antes ya venía roto, solo que no se lo había cuestionado, como cuando estaba con su madre junto a los indígenas Kamsa en Sibundoy, o cuando era la única niña cazadora en un grupo de jubilados de la policía, o mucho antes, cuando se comió el corazón de un gorrión, como los guerreros. Cursó antropología en la Universidad Nacional, el campus que la vería convertirse en parte del M-19. Como miembro del movimiento participó en operaciones como la toma de la Embajada de República Dominicana, la Operación Colombia, la Guerrilla del Monte, el presidio en la cárcel del Buen Pastor, el paso por Cuba, mientras vivía la difícil decisión de ser madre. Todas estas vivencias, además del proceso de paz que enfrentó el M-19, fueron claves para los fragmentos intimistas que Vázquez dejaría a la luz en su escritura. Esta autobiografía quizás es un conjuro contra el olvido de una colectividad política o unas ideas que dieron sentido a muchas vidas y que se pierden en la memoria y la historia oficiales. O simplemente una manera de situarme frente a mí misma. Esta es la antesala de Escrito para no morir, una autobiografía publicada en el año 2000, ganadora del Premio Nacional de Testimonio de Mincultura 1998. La autora revivió toda su experiencia como exmilitante del M-19 para dejar memoria de un conflicto que marcó un antes y un después en la historia colombiana. Su obra brinda un contexto histórico que va más allá del hecho y se topa con las sensibilidades y la experiencia individual, porque visibiliza una perspectiva que durante años se ha intentado mantener oculta: las mujeres en la lucha. La maternidad clandestina. Se trata entonces de dar testimonio de una experiencia que en medio del conflicto suele pasar a un segundo plano: el aborto, el temor a no cumplir bien el rol de madre, de no brindar estabilidad y mucho menos tener certezas respecto a su propia vida. Son parte de una guerra que no puede enfrentarse con armas, solo con miedo. Su autobiografía cumple como una memoria insurgente y efecto de recomposición humana. Encontrar en los compañeros hombres a un contrincante, pero a un par en la lucha, perder a sus compañeros en combate, dialogar con sus muertos, encontrarse en el feminismo y salir de la militancia para darle un nuevo sentido a su vida. Son temáticas esenciales para comprender el conflicto armado y lo que sigue después. Hoy en día es activista política y social, forma parte de la colectiva, con K, feminista de pensamiento y acción política, y es una de las fundadoras de la Red Nacional de Mujeres Excombatientes de la Insurgencia. Lleva 37 años dedicada a la construcción de paz. Su experiencia se centra en el trabajo con mujeres populares, campesinas y excombatientes, para promover su participación y representación como actoras decisivas en la paz. Su libro lleva 6 ediciones, una de ellas en inglés. Ha publicado artículos sobre estos temas en revistas nacionales e internacionales. El nombre de María Eugenia yo lo había escuchado, lo había leído en un texto que pongo casi siempre en mi clase de cuento, que es de Ángela Inés Robledo, y ella ahí habla de cómo las mujeres escriben género del testimonio, y estaba su nombre. Y bueno, cuando conocí ya el texto por medio pues de la profesora Mercedes, creo que fue un grato encuentro, y muy emocionada presento esto y también planteo estas preguntas. Y bueno, pues nosotros queremos comenzar por esta idea de que este libro fue Premio Nacional de Testimonio, ¿no?, en 1998, y en ese sentido pues nos parece muy interesante hablar del camino que usted recorrió en el proceso de escritura del libro, cómo fue, aunque pues claramente se cuenta en el texto, ¿no?, pero chévere hablar de este proceso de escritura, los procesos de pronto de publicación, de participación en las dinámicas del premio. Este proceso fue muy, muy especial. Primero, yo nunca pensé en contar mi vida.
yo en un momento de transición fundamental para mí, que era el retirarme de la organización a la que había pertenecido por casi 20 años y regresar a la vida civil, no sabía qué hacer. Era un momento de transición muy difícil y yo volví a pensar en la antropología. Necesitaba terminar mi carrera, había dejado la carrera hasta el punto de no graduarme, era solamente lo que me faltaba. Entonces, buscando ese grado, acudí a la universidad y busqué a mi profesor, un profesor que había sido para mí fundamental, que dejó una gran huella en mi aprendizaje de la antropología, que fue Luis Guillermo Vasco, y le dije: yo traigo encima la experiencia de estos años en mi vida en la lucha armada, y para ese momento se daban unos debates en torno, y había unas publicaciones en torno al conflicto armado colombiano, porque se había comenzado el trabajo del Instituto de Estudios Políticos en la Universidad Nacional y se había conformado un grupo multidisciplinar al que llamaban los violentólogos. Entonces, en ese contexto yo decía, bueno, yo traigo una experiencia en la lucha armada, creo que ese puede ser como el material para hacer mi monografía, para mi tesis de grado, y eso es lo que tengo. El profesor Vasco entonces me remitió al profesor Arocha, antropólogo también, que había trabajado con el diario intensivo de Progov, que es un autoanálisis que permite encontrar como las claves culturales del ser humano que se está indagando a sí mismo, el diario intensivo de Progov. Y el profesor Arocha había hecho varias tesis precisamente para encontrar esas claves culturales, por ejemplo, en un músico chocuano, de donde aprendí a ser este músico chocuano que soy hoy, y antropólogo. Entonces, con él empecé este trabajo, pero nunca pensé en escribir sobre mí misma, y el profesor Arocha siempre insistía: usted no va a contar la historia del M-19, usted lo que tiene que hacer es una etnografía, así que va a contar usted cómo vivió el M-19. ¿Para qué? Para ver cuáles habían sido esas claves culturales que me habían permitido vivir en la clandestinidad, desempeñarme de una manera exitosa, digamos, porque estoy viva a estas alturas, y trabajar en clandestinidad. Entonces, ahí comienza la historia de esa escritura. Posteriormente, entonces, y con esa exigencia del director de tesis, comienza a aflorar ese yo narrativo en el que no había pensado. Además, cuando se es clandestino, cuando se está en una organización clandestina, uno no habla de sí mismo. Entonces, encontrar ese yo era traerlo como de los recuerdos, de ese material de recuerdos con el que se nutre el diario intensivo, y traerlo y sacar ese yo narrativo, que no era fácil. Y el diario intensivo tiene además una metodología muy rigurosa que yo tuve que flexibilizar con el tiempo, con el paso del tiempo, porque los recuerdos son la materia prima para el diario intensivo. Y a mí los recuerdos me desbordaban en un momento determinado. Se convocan los recuerdos y comienza la rueda del recuerdo a funcionar, y a mí me desbordaban. Entonces, yo no alcanzaba a escribir en las fichas que me decía mi director de tesis que escribiera lo que me sucedía cuando convocaba el recuerdo, sino que empecé a escribir en papeles, papelitos, cajetillas de cigarrillos. En ese tiempo fumaba, y en lo que se me atravesaba, porque yo iba en un bus, iba caminando a la universidad y me asaltaban los recuerdos. ¿Por qué? En esta cafetería me encontraba con Lucho Otero, en esta cafetería conocí a Iván Marín Ospina, aquí desayunábamos con Adiela Osorio. Entonces, esos recuerdos además traían una cantidad de rememoranzas de lo que había sido mi vida en la organización durante casi 20 años. Así que escribir y llorar y tener en reposo el material. Había tiempos en los que yo no podía escribir nada, y contener las emociones y desarrollarlas era lo que yo hacía día tras día. Y de ahí fue surgiendo esto
a lo que llamamos este texto del que hoy hablamos, el que llamamos Escrito para no morir, y fue así exactamente. Entonces, a mí esta clasificación entre biografía, autobiografía, testimonio, memoria, pues no me funciona. Yo creo que lo que hice es una mezcla de todo. Incluso al comienzo, cuando yo empecé a escribir, se discutía si lo mío era realmente una autobiografía o era una historia de vida, porque la historia de vida se hacía sobre personas comunes y corrientes como era yo, y las biografías y autobiografías tenían que ver con personajes mucho más importantes. Entonces yo creo que esas discusiones como en parcelas, pues el trabajo mío es un trabajo más bien de fronteras, que tiene de autobiografía, en la medida en que soy yo la que cuento esa militancia como fue, tiene de testimonio porque estoy testimoniando una época y unas maneras de ser de un grupo insurgente que estuvo influyendo en el país de los años 70, los años 90, y también tiene mucho de construcción de memoria, memoria individual y memoria colectiva también, y tiene un tanto de ficción, porque García Márquez lo decía, la vida no es sino lo que uno recuerda de cómo la vivió y cómo la quiere contar, más o menos. Entonces, tiene algo de ficción, siempre la construcción de memoria tiene ficciones, ¿sí? Tiene unos trozos en que no sé si terminó así o si me lo inventé. Cuando uno contrasta memorias con personas que vivieron en las mismas épocas se da cuenta de que hay un tanto de ficción. Y esta pregunta que sigue es muy bonita y tiene mucho que ver con esto que usted ha comentado, porque precisamente tiene que ver con cómo se orquestó el libro. El libro pues tiene una textura literaria que es muy bonita, muy fluida, y la manera en que usted comienza, casi que los primeros apartados es con la historia de su niñez. Entonces a nosotras nos interesa mucho pues como que dialoguemos sobre estas ideas de las figuras familiares más importantes en el contexto de su infancia. En una familia ampliada me crecí, porque era la familia de mi madre con mis abuelos y los últimos tíos solteros y solteras que había en la casa, así que fui una niña entre adultos. Mi madre fue una compañera increíble, incluso una cómplice en la conspiración, una mujer muy libre pensadora, porque en esa época fue ella quien decidió abandonar a mi padre por violencia intrafamiliar y tuvo la valentía de sostenerse en dejar a su marido y teniéndome a mí y separarse de su hijo mayor, porque en ese tiempo a las mujeres se las castigaba mucho más duramente cuando osaban abandonar el hogar. Y mi padrastro jugó un papel fundamental. ¿Por qué? Porque me abrió las puertas del mundo masculino. Él era un coronel de la policía, era un cazador aficionado y yo era a quien llevaba desde pequeña a las cacerías. Entonces aprendí el uso de las armas desde muy pequeña y aprendí a caminar sin cansarme, a no tener que tomar agua, que si me insolaba sabía qué hacer, a adiestrar los perros de cacería. Entonces fue como una educación muy liberal, digamos, en ese sentido. Mi madre, conviviendo con mi padrastro, también estaba rompiendo todo ese ideal de la mujer que está casada no puede irse con otra pareja, sino que ella hizo pareja con mi padrastro y ambos eran para ese momento anticlericales y muy liberales. Mi padrastro fue además afiliado a la ANAPO y fue comandante militar en Sevilla Valle cuando la época de la violencia. Entonces, ahí tengo, por ejemplo, unos recuerdos de infancia muy ligados a lo que fue la violencia en el Valle del Cauca. Bueno, ¿qué facilitó eso para mí? Por ejemplo, la valentía de mi madre, que era una transgresora de lo que se consideraba una familia, entre comillas, normal en esa época. Mi padrastro, que me abría
las puertas de ese mundo masculino que me permitió entonces que la militancia armada fuera mucho más fácil, y el cariño de la familia, que fue lo que me dio la fortaleza de lo que llaman los psicólogos la resiliencia. Bueno, pues sí, esas figuras tan transgresoras para la época, ¿no? Incluso su padrastro, un policía, un militar, que la hubiera involucrado de esa manera en esas actividades, pues llama mucho la atención, ¿no? Esto no lo había, pues no lo teníamos incluido en las preguntas, pero se me acaba de ocurrir. ¿Cómo conciliaba usted ese tipo de educación con la educación de un colegio religioso en Pasto? Con un antecedente maravilloso. Aquí en Cali yo entré a estudiar con unas españolas antifalangistas, realmente unas vascas antifalangistas. Yo hice el kinder de una manera feliz en un colegio muy libre, en un colegio en que nos enseñaban artes, en un colegio en que no había obligación de tener una afiliación religiosa, en un colegio en que los niños y las niñas éramos felices y era un colegio mixto. Yo pienso que eso influyó muchísimo también. El colegio se llamó luego el hispanoamericano y al comienzo se llamaba el hispano-colombiano y funcionaba frente a la iglesia de la Merced. Y esa fue una infancia que creo que sentó las bases, también las canciones antifalangistas, el comportamiento de estas mujeres, que era un comportamiento distinto al profesorado que luego me tocó cuando me fui a Bogotá con las monjas franciscanas. ¿Cómo usted vivió el ser mujer en esos procesos de la militancia? Y bueno, y hay algo muy interesante que plantea el libro y es esa dicotomía entre lo privado y lo público. Hay un discurso también en torno a la maternidad en el marco de la militancia, cómo las mujeres entran en determinadas circunstancias que tal vez porque la militancia, digamos, se ve en cierto momento del libro como un asunto claro, pues meramente ideológico, pero también el ser mujer entra allí. Y me parece un discurso, además de ello, muy significativo en el libro, ¿no? Que lo transversaliza ampliamente. Entonces, ¿usted qué nos pudiera contar al respecto? Yo comencé a pensarme mujer mucho más, aunque había tenido mis esbozos durante la militancia, pero mucho más cuando yo digo me quité las botas. Cuando yo dejé la militancia, empecé a pensarme más como mujer. En el momento anterior, durante la militancia, yo me pensaba más como cuerpo colectivo, más como soldado, ¿sí? Y en ese sentido, aunque tenía algunos punticos que me parecían interesantes, por ejemplo, cuando estuvimos en el Estado Mayor en Bogotá, en las columnas de Bogotá, cuando hacíamos operativos, yo les pedía a las compañeras, los mandos medios en Bogotá fueron muchísimas mujeres, y yo les pedía a las compañeras mandos medios que en los operativos usaran falda, porque como nosotros siempre llamábamos a la prensa para que estuviera en los operativos, para que los periodistas vieran que había mujeres al mando de los operativos. Creo que ese era unos primeros pinitos que yo hacía en cuanto a pensemos que las mujeres estamos aquí también nutriendo la lucha armada y nutriendo las propuestas políticas de la organización. Pero realmente fue cuando me quité las botas que empecé a hacerme preguntas y que por fortuna en esos análisis, en ese pensarnos juntas que hacíamos con las compañeras, porque lo hacíamos con compañeras que estaban en Bogotá recién la firma de los acuerdos, contamos con el apoyo de las mujeres del grupo de género de la Universidad Nacional, de la Escuela de Género, y esas mujeres nos hacían preguntas y nosotras empezábamos a cuestionarnos y a respondernos preguntas. Eso nos ayudó muchísimo al preguntarnos, al respondernos qué es ser mujer dentro de la militancia, qué es ser mujer dentro de una organización armada, y no es fácil. No es fácil porque definitivamente una de las expresiones mayores del patriarcado y de la concreción del patriarcado está en el político y el guerrero, y en las estructuras militares, estructuras jerárquicas, estructuras hechas para combatir, estructuras para la confrontación. Entonces, ser mujer allí, encontrar un lugar
y tratar de influir dentro de las filas de la militancia no es nada fácil. Más bien terminamos adaptándonos a ser como ellos y aceptando el reto de ser como ellos. ¿Y eso a qué costos? ¿Qué significa realmente adaptarnos y ser como ellos si eso es hacer primordial, privilegiar lo masculino a costa de lo que somos nosotras? Ese es un gran costo para las mujeres. Yo pienso que todavía no hemos respondido a profundidad a esa pregunta. ¿Tuvimos avances? Sí, claro. Claro que tuvimos avances, ganamos en el terreno de lo político, pero no siempre esas ganancias en el terreno de lo político se evidenciaban en cuanto a permear la cultura y cambiar realmente de esa cultura patriarcal a una cultura más abierta. Ahora, hay algo, y es que la militancia, creo yo, es un tiempo liminal, es un tiempo frontera, es un tiempo entre paréntesis. Es un tiempo en el que puede haber arreglos de género mucho más beneficiosos para las mujeres. En la guerrilla hombres y mujeres hacemos lo mismo. Hacemos las guardias, combatimos, cocinamos, nos encargamos de la logística, etcétera, lo mismo. Pero ese discurso de igualdad no se traduce realmente a la hora de la valoración y de el otorgar los rangos no se traduce en la misma manera. Es decir, ahí se sigue privilegiando competencias más de lo masculino que correspondientes a nosotras las mujeres. ¿Qué pasaba con la vida personal, por ejemplo, con las relaciones de pareja entre los militantes del M? ¿Qué pasaba ahí con toda esa cultura patriarcal que pues estamos todas de acuerdo es tan difícil de modificar? ¿Cómo lo ve ahí en el campo más personal? Porque ustedes tuvieron relaciones amorosas al interior del M, entonces, ¿cómo ve esa relación ahí ya en el plano más estrictamente personal? En el amor de pareja, yo creo que ahí nosotras también transitábamos entre lo privado y lo público. En las militancias lo individual deja de ser lo más importante y lo más importante es el colectivo. Se vive más en colectivo, se vive más en lo público. Los amores entonces se adaptan también. No podría decir que todas rompimos el mito del amor romántico, pero en mi caso fue así. Se rompe el mito del amor romántico por las mismas circunstancias de la vida. Y entonces son amores más transitorios, más intensos, mucho más intensos. Yo no he vuelto a encontrar amores en la vida tan intensos como los de ese momento, pero son transitorios, porque puedes estar aquí o allá o mataron al compañero o mataron a la compañera. Entonces son amores transitorios adaptados a las circunstancias, al cambio, se necesitó que el compañero o la compañera se fuera a otra ciudad a hacer trabajo político o militar. Y entonces está la separación. Entonces, no son relaciones estables de familia en la que se piense mantener una relación estable, son más circunstanciales, no menos intensas. Ustedes en algún momento charlando me preguntaban sobre el sexismo, el racismo, la homofobia, ¿sí? Y las relaciones del amor libre. Las mujeres éramos más autónomas y podíamos tener mayores libertades en elegir al compañero del momento. Sin embargo, éramos también más sojuzgadas que los varones que tenían las mismas libertades. Entonces, si ven, siempre hay una mezcla de lo viejo y lo nuevo, de lo antiguo, de lo cultural y de lo que estábamos tratando de crear como unas maneras de ser distintas. Entonces, eso en cuanto al amor y a las relaciones de pareja. También el colectivo. Cuando se está en colectivo, el colectivo de cierta manera sirve de referente y evita, por lo menos en los colectivos que viven juntos, digamos en el trabajo rural, en la guerrilla, evita la violencia de pareja y la violencia de género en muchas ocasiones.
porque hay un colectivo que vigila, que contiene. Las violencias, sin embargo, también son sutiles. Entonces se controlan, digamos, las violencias más visibles, pero las violencias sutiles permanecen. Entonces, allí volvemos a tener lo privado y lo público de cierta manera, transitando entre lo privado y lo público. Las defensas a veces de lo privado es: defiendo mi derecho a estar con mi pareja, pero no siempre se puede defender, no siempre, porque prima el interés del colectivo. Y si se necesita que una de las personas de la pareja esté en un lado, pues a esa misión se va. Por ejemplo, temas como la homofobia. El M-19 se adaptaba mucho a lo que eran las discusiones a nivel nacional e internacional. El feminismo ya había aparecido en los años 70 y también se estaba luchando por los derechos sexuales y reproductivos. Entonces había una cantidad de influencias en el ambiente. Y, por ejemplo, íbamos discutiendo las cosas en la medida en que se iban dando. Por ejemplo, un miembro del Comando Superior que hacía parte, del Comando Superior, no, del Buró Político, que era homosexual y se conoció que era homosexual. ¿Qué hizo la organización? La organización nos puso a leer El beso de la mujer araña, de Manuel Puig, que es una historia de un combatiente revolucionario que entra a la cárcel y que establece una relación muy solidaria con un preso común para contarse las historias, y va surgiendo entre la solidaridad y el pasar los días, va surgiendo el amor. Entonces era eso, por ejemplo. O en medio de la 8ª conferencia, creo que fue la del 82, las mujeres se reúnen aparte, mientras los hombres estaban discutiendo, hicieron una reunión aparte, hicieron un pliego de peticiones, estaban lideradas por Vera Grave, que estaba en esa reunión, y presentaron el pliego de peticiones a la conferencia y tuvieron que ser aceptadas el pliego de peticiones por la comandancia. Es decir, había unas formas de ir discutiendo los derechos de las mujeres, la diferencia entre hombres y mujeres al interior de las filas, en la medida en que se iban presentando los casos. Yo no creo que la izquierda haya sido realmente, o no haya habido ni racismo ni sexismo, pero en el M hubo mandos medios afrocolombianos y con los indígenas. Yo creo que la relación del M-19 con el CRIC fue fundamental y pesó muchísimo para la firma de los acuerdos de paz. Yo quiero un poco insistir en esta dinámica de los afectos. Y entonces hay un pasaje que me voy a permitir leer, que creo que un poco hace el diálogo con aquello que usted ya había comentado, pero que es un pasaje que vale la pena leerlo, y dice así: en las cosas del amor, en las relaciones afectivas, se vieron menos las transformaciones masculinas. Tal vez en el terreno político y de participación, incluso en el reconocimiento de las capacidades operativas de algunas compañeras, se dieron algunos avances, pero en el terreno íntimo de los compañeros eran, la mayoría, como los demás hombres colombianos. Nosotras, las compañeras, las guerreras, pagamos un alto costo por innovar y transgredir las normas frente al matrimonio, a la afectividad y a la sexualidad. Nos quedamos solas. Ni siquiera los compañeros de la organización pensaban en nosotras como esposas. No sé si eso es mejor o peor. Lo que quiero decir es que fuimos perfectas amantes, pero no las compañeras con quienes compartir un proyecto amoroso de largo aliento, menos aún si teníamos cargos de responsabilidad. Y bueno, y un poco allí yo pensaba en esta manera que usted escribe, digamos, con mucha eficiencia, y uno logra entrar en las dinámicas de acción del relato cuando usted habla de mis muchachos. Sin embargo, hay un cuidado por mis muchachos, ¿no? Hay una preocupación por los muchachos, me acuerdo de la historia de la gorda, ¿no? De este personaje que entra allí. Y entonces, pues es muy interesante este balance que hay, que parece que fuera un balance, diríamos, pues sí, bastante imperfecto, pero es que uno lo ve muy perfecto entre la necesidad del afecto en el contexto de la militancia. Pues no sé si puede ampliar el tema. Fíjense que me gustaría leerles dos pedacitos. Y realmente el amor es la vida. Es ahí donde se siente la vida. Entonces les voy a leer un pedazo que a mí me gusta mucho sobre el amor. Se llama Una embajada para la luna de miel. Nos tomamos la embajada para pasar la luna de miel, decíamos con Alfredo. No hubo un amor más intenso que ese,
fraguado en el presente absoluto entre la vida y la muerte. Todo empezó unos días antes del operativo de la toma de la República Dominicana. Sonaba Yesterday en un viejo tocadiscos de una casa vacía donde me refugié con Alfredo luego de la rutina de ejercicios. La luz ocre de un atardecer bogotano y aquella canción removieron en mi corazón la alegría adolescente de los años 70. En la pared, un enorme afiche disimulaba la humedad y traía un otoño desconocido hasta nosotros. El olor a hierba estaba en nuestros cuerpos, pero parecía salir del paisaje. Conversábamos aún cuando el dorado del ambiente se metió en los ojos de Alfredo y me dejó alelada. El gusto de estar juntos se confundió con el deseo y me entraron unas ganas locas de conocer el goce que guardaba su cuerpo. No hubo contención para ese amor que llegaba despacito, sin anuncios grandiosos, y se iba tomando el corazón. Su cuerpo tenso por la emoción contrastaba con la ternura de sus besos. En el vértigo del placer, color de piel y otoño eran lo mismo, hasta que sus ojos se tragaron del todo la luz de la tarde y la hicieron penumbra sin que acabáramos de amarnos. Así conocí el amor más lindo. Con él aún en medio de la muerte encontraba siempre la vida. Con él mi cuerpo tuvo conciencia de existir a partir de sensaciones. Luego, en medio de la toma, las prohibiciones del negro y las camas separadas nada pudieron contra la necesidad de estar cerca. René hacía de Celestino porque compartía habitación con nosotros. Tanto insistimos para que nos dejaran amarnos en paz que se aburrieron de sancionarnos y echarnos cantaleta. Nuestro amor se salía de la ropa. El único límite lo ponía el intervalo de guardia. De resto, le robábamos tiempo al tiempo para querernos en los rincones abandonados de la casa, detrás de las puertas y en los baños, sin quitarnos la ropa, con las granadas colgando de la cintura y sin soltar el arma. Solo en contacto con la epidermis del otro se sentía la vida, solo con la cabeza en el regazo del otro aparecía la ternura, solo abrazados desaparecía la tristeza. El afecto generaba fuerza en ambos. En circunstancias como esas, cuando la única seguridad de existencia estaba en el minuto siguiente, aprendimos a disfrutar plenamente estar en este territorio. Así el amor contuviera iguales dosis de goce y angustia. Amarnos era una realidad grata, lo demás pertenecía al ámbito del olvido o de la utopía. Repito, nunca antes ni después el presente fue tan descomunal ni el amor tan intenso. Pero después viene entonces algo que quiero compartirles sobre la soledad. Las mujeres, y con algunos con más frecuencia las que teníamos algunos rangos, no quieren meterse con nosotras, los varones, incluso los compañeros y los civiles menos. Entonces, este pedazo a mí me encanta y es un poema de Jaramillo que dice: primero está la soledad, en las entrañas y en el centro del alma. Esa es la esencia, el dato básico, la única certeza, que solamente tu respiración te acompaña, que siempre bailarás con tu sombra, que esa tiniebla eres tú. Tu corazón, ese fruto perplejo, no tiene que agriarse con tu sino solitario. Déjalo esperar sin esperanza, que el amor es un regalo que algún día llega por sí solo. Pero primero está la soledad y tú estás solo. Tú estás solo con tu pecado original, contigo mismo. ¿Acaso una noche a las 9 aparece el amor y todo estalla y algo se ilumina dentro de ti? Y te vuelves otro menos amargo, más dichoso, pero no olvides, especialmente entonces, cuando llegue el amor y te calcine, que primero y siempre está tu soledad y luego nada, y después, si ha de llegar, está el amor. Y entonces yo me digo que esta soledad de hoy es una soledad gozosa, porque es una soledad construida, porque es una soledad de libertad, porque es una soledad de autonomía. Y las mujeres también tenemos que aprender a gozar de nuestra soledad y de nuestra autonomía. Para mí son dos palabras que van juntas, a esta edad, por supuesto.
Hay una reflexión sobre la idea de muerte ya en el final del libro, una vez usted decide dejar de militar. ¿Cómo pensar la muerte en sus diversas facetas y en contraparte, cómo piensa hoy la vida? ¿Cómo se vive la vida después de la militancia? Yo sobre la muerte aprendí mucho. Voy al comienzo. En los años de militancia leí a Carlos Castaneda y leí un libro, Viaje a Ixtlán, que hablaba de la muerte como consejera. Y durante los tiempos de la mayor clandestinidad y del mayor peligro siempre pensé en esa muerte como consejera. Y Castaneda decía, la muerte siempre está detrás de nosotros, del lado izquierdo. Cuando sientas que todo se ha acabado, cuando sientas que ya no tienes más, que te vas a morir, voltea a mirar a tu muerte y pregúntale, y ella te responderá que todavía no te ha tocado. Entonces yo decía, eso es, estás viva, píllate que estás viva. Mientras no nos hayamos muerto, estamos vivos y podemos disfrutar de esa vida. No es lo mismo esa vida militante que estaba llena de ilusiones y de los grandes deseos de transformar el mundo. Hoy en día esos deseos se concretan en cosas más pequeñas, en las transformaciones de la vida diaria, en las transformaciones del entorno inmediato, del trabajar ahora con las mujeres y por los derechos de las mujeres, con las organizaciones, por el medio ambiente, es decir, trabajos mucho más pequeños, transformadores también. Así se vive la vida después de algo tan intenso como es la militancia. Yo digo en el libro, la muerte se puede dibujar de un solo trazo, con un disparo, por ejemplo. La vida, en cambio, es una idea en borrador que se inventa a diario. Y yo en este momento soy consciente del poder de las armas. Un disparo, mover el dedo, oprimir un botón, lanzar una bomba y matar a miles de personas como está sucediendo en Gaza. ¿Cierto? Soy consciente del poder de la muerte, es el poder que atribuyen a Dios, el poder sobre la vida y la muerte. Una persona decide si aprieta el gatillo o hunde el botón y se acaba una persona o miles de personas que han costado una cantidad de esfuerzo en la crianza, en el aprendizaje, en la experiencia. Es decir, ¿qué pierde el mundo? ¿Qué pierde el mundo con la muerte dirigida por otros? Entonces yo quería leerles un trocito también del libro, que es Juego de Guerra, Juegos de Guerra. Durante un año aprendí a ser un buen soldado. Ejercité la táctica militar en maquetas de arena, con montañas enanas y armas de juguete. Endurecí mi cuerpo con una disciplina espartana y preparé mi espíritu para las contingencias de la guerra. Volví al mundo infantil y masculino de aceptar todos los desafíos, como cuando quería juntarme con el combo de mis primos. Me programé para obedecer una orden superior y me ejercité en la defensa o el ataque, que a veces se confunden en el combate. Aprendí a decir con firmeza, como ordene, a la orden, enseguida, con permiso, lista. Memoricé que un soldado tiene delimitado el campo de batalla, sus funciones, su misión y su acción. No puede quedarse corto, pero tampoco tomar iniciativas. La iniciativa la toma el jefe. También aprendí a ser jefe, que es bien distinto. El jefe responde por su gente, piensa, dispone, prevé, delega, ordena. Todo eso me costó mucho. No soportaba la invasión a la privacidad que implicaba convivir en una estructura militar de manera permanente, ni la renuncia a mi individualidad porque tras el uniforme se agazapa la homogenización. Obedecer no era propio de mi signo zodiacal. Cientos de veces durante el tiempo de instrucción quise salir corriendo o pegarme un tiro con un cañón para borrarme del planeta. Fui una alumna excelente, según los puntajes, pero descubrí que no tenía vocación para la milicia a pesar de llevar el uniforme con gracia. El juego de la guerra consiste en planificar, dominar la estrategia y la táctica, diseñar sobre maquetas y cartas topográficas cada movimiento de las tropas, asignar los medios de combate y prever los desenlaces,
La guerra sobre el terreno es otra cosa, dolor y muerte. La escuela militar nos adiestró para el combate, templó la voluntad, nos acostumbró a la presión psicológica, desarrolló habilidades tácticas sobre el terreno, nos dotó de herramientas para calcular dimensiones a simple vista, ordenó los procedimientos operativos para el cumplimiento de una misión, nos capacitó para el análisis de la situación antes de la toma de decisiones, nos enseñó las técnicas de planeación operativa y el manejo de los instrumentos necesarios, pero además de eso, afianzó nuestra moral combativa con argumentos ideológicos. Teníamos claro el porqué de nuestra lucha, el empleo de las armas al servicio de la política. Cultivó valores indispensables en la batalla como la solidaridad entre compañeros, el heroísmo, la dignidad, la generosidad en la victoria y la compasión en la derrota. También discutimos asuntos éticos con respecto al ejército, pero nadie nos dijo qué hacer con los sentimientos de asombro y de dolor frente a la destrucción causada por uno mismo. Nadie nos contó que la maquinaria de la guerra vería el alma y que en algunos momentos es preferible morir a sobrevivir con una carga tan pesada. Nadie dijo nada. Frente a la figura de ser mujer militante, me queda también la duda, el tema de la maternidad, ¿no? Que de por sí, pues, tantas características, roles o la manera en que uno es criado como mujer en el país, pues el tema de la maternidad también es un papel muy importante. Entonces, de pronto también desde esa experiencia que tuviste, cómo era ese rol, cómo se manejaba, de la paternidad también, porque seguramente muchas que fueron madres ahí fueron con también militantes hombres en ese accionar de la guerra. Entonces, conocer un poco eso y también, digamos, esas figuras femeninas que para usted fueron relevantes, importantes también en ese desarrollo. Gracias. Fíjate que tocas algo muy importante y es que en la historia del M-19, en los libros escritos sobre el M-19, que son hechos por historiadores muy a la manera de tiempos y capítulos y eventos políticos, se ha desconocido hasta el momento la participación de mujeres en la fundación del M-19. Parece que hubieran sido solo varones, incluso en las fotos aparecen casi solo varones. Y resulta que hubo mujeres cuyo nombre yo quiero reivindicar hoy, que fueron fundamentales en ese grupo fundador. Peggy Quillan, que murió hace poco, y Dela Zuluaga, también. Mujeres que hoy están aquí, como Adiela Osorio. Mujeres como, ahora se me va a olvidar el nombre de la compañera. Sí, Nelly fue una de las mujeres, pero en la fundación de la organización hay mujeres por las que se pasa por alto. Se pasa por alto en la fundación del M-19 mujeres que ni siquiera aparecen en las historias y que fueron mujeres muy importantes. Y yo reclamo eso a los historiadores. Incluso le he preguntado a Darío Villamizar, parece que olvidan a esas mujeres que estuvieron ahí y que fueron fundamentales porque fueron interlocutoras de los que aparecen como fundadores, que sí, fueron fundadores, Jaime Bateman, Iván Marino, el Turco Fayad, etcétera, etcétera. Pero ahí hay un desconocimiento de mujeres de esa primera fundación de la organización que no aparecen. Luego aparecen mujeres como Vera, como Fanny, como Nelly, van apareciendo en otros momentos, pero en esa primera historia del M-19 se desconocen esas mujeres. Leslie Puentes también, primera conferencia incluso de comuneros, desde que todavía no éramos M-19, eso es la prehistoria del M. Bueno, la pregunta sobre la maternidad, que es la pregunta recurrente a las mujeres, porque a los hombres no se les hace la pregunta sobre las paternidades, porque los hombres, y sobre todo los hombres vinculados a la política y a las armas,
eso es lo fundamental y las paternidades son bastante secundarias en la mayoría. Habrá sus excepciones, pero en la mayoría. Sin embargo, las mujeres, porque la identidad de mujeres en estas sociedades está muy construida en torno a la maternidad. Y los cuerpos de las mujeres, aún en la guerra, tienen un simbólico que nos asocia con la reproducción, con el cuidado, con el ser para otros. Entonces, ese peso del cuerpo de la mujer como nutricio, como reproductor, etcétera, en nuestra identidad pesa muchísimo. Así que muchas compañeras dentro de la militancia vivieron la negación de la maternidad con dolor. No podemos ser madres porque definitivamente la maternidad y la guerra no casan, no compaginan, no se pueden. Así tengamos el ejemplo de las mujeres vietnamitas, pero es un riesgo para los hijos y para las mujeres es una carga emocional y vital impresionante tener los hijos en la guerra. Entonces, algunas lo vivieron como renuncia y otras lo vivieron como decisión autónoma no tener los hijos. Y las que tuvimos los hijos, a pesar de todo, pues tuvimos que dejar la crianza en otras manos. Eso nos sucedió en El Salvador, en Guatemala, en Nicaragua, aquí en las FARC, en el M-19, en el EPL y en casi todos. Dejamos los hijos en manos de otras personas, familiares o no, militantes, para que los criaran. Y eso después nos ha causado mucho dolor. Y a los hijos e hijas les ha causado mucho dolor, tienen muchos problemas en el relacionamiento con nosotras. No se idealizó la maternidad y al no ser las madres que esperaba la sociedad que fuéramos, pues tenemos muchísimo rechazo, muchísimas contradicciones con los hijos e hijas, no se logra superar del todo, ni para ellos ni para nosotras ese aspecto, pero es por la centralidad que tiene en estas sociedades ese peso y esa carga de la maternidad en nuestros cuerpos también. Primero quería agradecerte, María Eugenia, por estar aquí compartiendo ese espacio con nosotros, y mi pregunta iba más porque hace un mes estuvimos en Bogotá y observamos la toma del Uriel Gutiérrez. Estuvimos dentro de la instalación y acompañamos a los estudiantes de la Nacional en ámbitos como La Olla o Guardia, y notamos un fuerte compañerismo allí, ¿no? Notamos que por muy poco tiempo que estuvimos, uno generaba unos lazos muy fuertes con los compañeros. Mi pregunta iba por ese lado, para preguntar más o menos, ¿qué palabras guarda María Eugenia hacia sus compañeros y compañeras? Primero guardo una memoria vivísima del movimiento estudiantil del año 71, que comenzó aquí en Cali además, con el asesinato de Jalisco, y que luego se difundió hacia las otras universidades, se coordinaron las universidades, hubo realmente un movimiento que fue muy político y social porque estuvo acompañado de cantidades de otros sectores. Ese fue un movimiento muy interesante, está en mi memoria, está en los inicios también del M, porque es ahí donde las izquierdas militantes están cooptando en sus filas a los estudiantes, y es ahí donde yo comienzo mi relación con las FARC. En un primer momento era un proyecto de guerrilla urbana para las FARC y después fuimos comuneros y después fue el M-19, yo soy parte de la prehistoria del M-19. Y ese movimiento duró casi un año y fue un movimiento muy político realmente. Yo les recomiendo un libro que acaban de publicar el año pasado, finales del año pasado en la Universidad Nacional, escrito por Víctor Manuel Moncayo y Hernán Darío Correa sobre ese tiempo, muy interesante. Yo se lo iba
a recomendar se llama Rebelión Universitaria 1971-72, una búsqueda de ruptura, memoria a propósito del cogobierno en la universidad. Y es muy interesante porque trae una descripción de todo lo que fue ese movimiento. Y lo traigo a colación porque el movimiento actual yo esperaría que fuera igualmente importante. Yo estoy muy entusiasmada con las sesiones de deliberación de la universidad en torno a las reformas universitarias necesarias y a que la universidad no se la tomen estos grupos privados que están haciendo negocio con las universidades y se haya abandonado el sentido real de la universidad pública. ¿Qué palabras tengo para mis compañeros y compañeras? Mis compañeros y compañeras de militancia son la vida, son parte de mi vida, son, no quisiera decir la familia, pero son la familia que uno elige. Y con esos compañeros y compañeras, a pesar de que yo renuncié a mi militancia un poco antes de la firma de los acuerdos de paz, yo mantuve relaciones y mantengo relaciones y son mis hermanos y mis hermanas. Gente con la que me jugué la vida, gente con la que compartimos el pedazo de pan que teníamos o el hambre que teníamos o el cansancio o el miedo. Es gente con la que vivimos una vida muy intensa. Esos afectos no se terminan nunca, son los hermanos de los hermanos más queridos.